Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Arco número 7, Ferrocarril. Capítulo 28, Ferrocarril parte 1. Marzo de 1829. Después de varias semanas de travesía en barco, los inmigrantes irlandeses y alemanes llegaron al puerto de Veracruz. Sus corazones estaban llenos de sueños y esperanzas por un futuro mejor, más que de incertidumbres. Para ellos era extraño y desconcertante que el príncipe heredero se dirija personalmente a los inmigrantes. Es cierto. No sabemos si todo lo que dijo es verdad, pero al menos está claro que se preocupa por nosotros. Además me pareció que era una persona muy amable. Bueno, lo veremos, pero no creo que haya mentido. Es solo un presentimiento. Al igual que esa pareja, muchos otros reaccionaron de manera positiva. Aunque algunos no entendieron el discurso del príncipe heredero porque fue en inglés, había personas que hablaban varios idiomas en cada país. Ellos se encargaron de transmitir lo que el príncipe había dicho. El puerto de Veracruz. Después de esperar un día en el puerto, los inmigrantes recibieron herramientas agrícolas básicas, utensilios y alimentos. Por aquí, suban. Era estrecho. El carruaje, marcado con el nombre de Ríos Express, tenía la capacidad para transportar a unas 10 personas. Todos, sin importar edad o género, llevaban consigo un paquete de pertenencias. Cada carruaje podía acomodar a un total de 2 familias, es decir, cada carruaje podía llevar alrededor de 8 a 12 personas, apiñadas en su interior. Los caballos parecen estar un poco agotados. Tendré que cambiarlos en la próxima parada. El cochero, encargado de llevar a esta familia hasta San Francisco, murmuró mientras partía. El interior del carruaje es un poco estrecho, pero por favor tengan paciencia. Caminar este largo trayecto sería mucho más agotador y tomaría mucho más tiempo. El cochero gritó a los pasajeros. No esperaba que nos llevaran en carruaje, pero solo por esto ya estoy agradecido. Así, uno de los carruajes comenzó su viaje. Un funcionario, que se había presentado como tal, gritó a los inmigrantes que quedaban. Primero salen los que van más lejos, así que por favor no se quejen y esperen su turno por favor. Si alguien quiere caminar, no los detendré, pero no lo recomendaría. Naturalmente, nadie eligió caminar. Las familias, alrededor de 100 en total, fueron subiendo a los carruajes durante los siguientes 7 días, de manera escalonada. Sería más fácil enviarlos a todos a un solo lugar, pero han ordenado que no lo hagamos. El príncipe, quien había impulsado esta política migratoria, insistió en la distribución de los inmigrantes por zonas, según su nacionalidad. Aunque a los familiares se les permitía ir al mismo lugar, se ordenó enviar a los inmigrantes de diferentes nacionalidades a los asentamientos para evitar que, si en un pueblo todos hablaban el mismo idioma, no se negaran a aprender español y solo usaran su lengua materna. Esta medida tenía como objetivo que aprendieran rápidamente español y se integraran en la sociedad mexicana. El funcionario distribuyó a las familias en varias colonias de California y Texas, teniendo en cuenta su nacionalidad. El asentamiento al que va esta familia no tiene casi nada, así que les daré un poco más de tierra. Los que van a Sacramento, en cambio, ya están en áreas más desarrolladas, con terrenos agrícolas de buena calidad y precios altos, así que a ellos les daré menos. Me va a explotar la cabeza. Otro día más de trabajo extra. Las demandas administrativas en todo el Imperio Mexicano seguían creciendo sin fin. Después de la independencia, cada departamento del gobierno requería más y más personal, y las administraciones locales de todo el vasto imperio también absorbían cada vez más empleados. Se decía que, si sabías leer y escribir en español y realizar cálculos básicos, podías convertirte en funcionario, pero incluso el número de nuevos empleados comenzaba a escasear. Era un momento crítico en el que se necesitaban con urgencia formas de reclutar más personal administrativo.
He oído que el príncipe tiene una mente bastante abierta. ¿Debería sugerir que aceleremos la inmigración de personas que sepan leer y escribir en español? En este momento España, después de su derrota en la guerra con el Imperio Mexicano, se sumergía una vez más en un torbellino de interminable caos político. Los conservadores se habían fragmentado y los liberales habían recuperado impulso. Parecía que el largo periodo de caos comenzaba a calmarse, pero el rey, apodado el Rey del Crimen, lanzó una apuesta ridícula que terminó arruinando al país. El desorden político pronto se convirtió en el sufrimiento del pueblo, y los ciudadanos de España estaban atravesando un dolor extremo. Si lo pienso bien, parece que en este momento podríamos atraer más inmigrantes de España que de Irlanda. Rodolfo Núñez, un joven funcionario, fue a buscar al príncipe en el puerto de Veracruz, justo como los inmigrantes lo habían hecho. Su propuesta estaba motivada por su patriotismo, pero también por su deseo de fortalecer la fuerza laboral administrativa. Es una gran idea. Ahora que lo mencionas, creo que aquí tenemos a la persona indicada para dirigir la oficina de inmigración de nuestro imperio. Estaba pensando en crear un departamento subordinado para manejar la inmigración, y parece que tú encajas perfectamente. Después de todo, ¿no te encargas ya de todos los asuntos relacionados con la inmigración? Es cierto que, debido a la escasez de inmigrantes y de personal, él solo manejaba todo el trabajo administrativo relacionado con ellos. Gracias. Ja. Sigue con el buen trabajo. Plaf. El príncipe heredero, un hombre corpulento, le dio unas palmadas en el hombro con tal fuerza que no estaba claro si era un gesto de ánimo o simplemente lo estaba golpeando. Luego se marchó. Una semana después, Rodolfo, quien había sido asignado a Veracruz por ser el más joven del equipo, experimentó un ascenso sorprendente. Y también una sorprendente carga de trabajo. Una semana después, Morelia. Emilio, como te mencioné antes, planeo separar la división de herramientas agrícolas, equipos de minería y cosechadoras mecánicas de Estrada Aceros para formar una nueva empresa. ¿Te molesta esto? Ya se lo había comentado cuando fundamos la sociedad anónima, pero sabía que la noticia de la separación podría hacer que se sintiera incómodo. Quise saber cómo se sentía Emilio al respecto. Para nada, Su Alteza. De hecho, ya tenía demasiado trabajo con el desarrollo de minas de hierro, la minería y la siderometalurgia. Estaba esperando la separación. Me alegra escuchar eso. La demanda de acero seguirá aumentando sin límite, así que incluso con la siderometalurgia sola, la empresa crecerá enormemente. Confío en ti. Gracias, Su Alteza. Por cierto, ¿cómo va la minería del carbón? Yo había señalado la ubicación de la mayor mina de hierro de México, que había supervisado durante los últimos 4 años, lo que había llevado a una alta producción. Sin embargo, desconocía la ubicación de las minas de carbón, así que había dejado esa tarea en manos de Emilio. Hemos encontrado 5 minas de carbón repartidas por todo el imperio. Es una buena noticia. El imperio mexicano no era precisamente rico en carbón, pero tampoco estaba en una situación desesperada. Por el momento, usarían lo que se encontraba dentro del país y pronto comenzarían a importar de otras naciones sudamericanas. Mientras conversaba con Emilio, vi a James Nielsen y Joseph Rock acercarse. Ambos eran británicos y, a pesar de la diferencia de edad, se habían hecho bastante amigos durante el viaje en barco. Les hice un gesto para que se acercaran. Primero presenté a James a Emilio. ¡Qué oportuno! Emilio, te presento a James Nielsen, un experto en acero. Lo trajimos desde Inglaterra. Trabajarán juntos en la misma empresa. James, este es Emilio Estrada, el presidente de la compañía siderúrgica en la que vas a trabajar. Encantado de conocerte. Soy Emilio Estrada, y dirijo Estrada Aceros. Me alegra que vayamos a trabajar juntos. Cuento contigo. Encantado, señor presidente. Espero que juntos construyamos un imperio del acero. Un imperio del acero, dices. Me gusta esa ambición. Muy bien, hagámoslo. Joseph Rock, que había estado observando la escena mientras estrechaban manos, también fue presentado. Este es Joseph Rock, un técnico especializado en locomotoras.
se encargará de la empresa Rock Maquinaria de Precisión. Hola, mucho gusto, es un placer conocerlo. El placer es mío. Después de presentar a Joseph y James a Emilio, los despedí y me dirigí a buscar a Ramón en Ciudad de México. Su empresa, Ramón, posee una fábrica en las afueras de la ciudad. Ramón, ¿cómo van las ventas de los jeans? Su Alteza, no damos abasto. La demanda es tan alta que la producción no puede seguir el ritmo. La producción nacional de algodón es muy baja. Si las cosas siguen así, tal vez tengamos que aumentar la importación de algodón británico en más del 80%. Ya veo, esa es la situación. Por eso he traído a las personas adecuadas para solucionar ese problema, técnicos especializados en telares y máquinas de hilado. ¿En serio? Justo estaba pensando en contactar a Inglaterra para comprar maquinaria, pero veía claramente que esos ingleses querían vendernos chatarra a precios exorbitantes. Así es. Puedes reinvertir todas las ganancias si lo deseas, pero nuestro objetivo es que la industria del algodón y la confección de México supere en algunos años a la de Inglaterra. Gracias, Su Alteza. El negocio de los jeans y las tiendas de campaña explotó de manera similar a lo que sucedió con Levi's en la historia original. Con las considerables ganancias que esto generó, al asignar técnicos especializados, sería posible expandir desde las plantaciones de algodón hasta las fábricas textiles y de ropa. Distribuye a los técnicos entre las diferentes empresas. A pesar de haber traído a los técnicos, no era tan simple como decir, construyamos la red ferroviaria y comenzar de inmediato. Había varios problemas que resolver antes de eso, y el primero era convencer al gobierno. Primero, hay que explicarles qué es un ferrocarril. Abril de 1829. Entonces, ese ferrocarril es como las vías de los trenes mineros, y la locomotora es algo así como un carruaje que se mueve sobre esas vías, ¿lo he entendido bien? Sí, padre, exactamente. Solo que en lugar de caballos, la locomotora funciona con una máquina de vapor que la impulsa. ¿Y a qué velocidad se movería eso? Alrededor de 29 millas por hora, 47 kilómetros por hora. Es rápido, pero a esa velocidad, un accidente podría ser terrible, ¿es seguro? Me aseguraré de que sea seguro. Ya he visto cómo funciona en Inglaterra, donde ya están en uso. Mientras hablaba con Agustín I, el ministro de Finanzas, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Tienes alguna idea de cuánto costaría construir un ferrocarril y una locomotora? El costo de las vías sería de alrededor de 10,000 pesos por milla. Sin embargo, el gobierno solo tendría que encargarse de las vías, las locomotoras serían financiadas por las empresas operadoras. Además, podríamos hacer que estas compañías contribuyan a los costos de construcción a cambio de otorgarles derechos exclusivos para operar las rutas. El cálculo de 10,000 pesos por milla era solo una estimación personal. En Inglaterra, el costo había sido de 10,000 libras por milla, lo que equivale a 50,000 pesos, una cantidad enorme. Pero eso era en Inglaterra, con terrenos caros, mano de obra costosa y terrenos difíciles. En Estados Unidos, en los años 30 y 40, construyeron a un costo de $10,000 por milla. Si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo. El dólar estadounidense, derivado del dólar español, tenía el mismo valor que el peso mexicano. En México, fuera de la Ciudad de México, el valor del suelo no era mucho más alto que el de la tierra agrícola, a diferencia de Inglaterra, donde la urbanización estaba mucho más avanzada. La mano de obra también era más barata que en Estados Unidos, y pronto llegarían inmigrantes en grandes cantidades. Además, había nuevas técnicas de construcción que permitirían la producción en masa de los ferrocarriles. Aunque la geografía de México era más desafiante que la de Estados Unidos, con mis habilidades en obras civiles, podría hacer que los costos fueran manejables. De hecho, debía hacerlo. Es mucho dinero, y nuestro imperio mexicano es extenso. El ministro de Finanzas mostró una ligera resistencia. Para persuadirlo, comencé a destacar las ventajas. Es cierto, soy consciente de que no es poco dinero. Pero ¿por qué no consideramos si vale la pena la inversión? Primero, cuando el ferrocarril esté construido, tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico del país.
Imagina que los productos agrícolas y los minerales se muevan al menos 6 veces más rápido que en las diligencias. Además, la cantidad que se puede transportar a la vez es decenas de veces mayor. Piensa en lo rápido y económico que será el transporte. Los productos cultivados en los confines del imperio llegarían a la Ciudad de México antes de que se echen a perder, y todo a un costo de transporte muy bajo. El comercio crecerá rápidamente, lo cual provocará un incremento significativo en la recaudación de los ingresos fiscales derivados de los impuestos. Este fue un factor esencial en el auge agrícola de las grandes llanuras en los Estados Unidos. Sí, definitivamente tendría un impacto positivo en la economía y la recaudación de impuestos. Cuando mencioné el gran impacto económico que el ferrocarril traería, el rostro del ministro de Finanzas se suavizó un poco. Esto no es todo. El ferrocarril acelerará la expansión y la integración regional de nuestro imperio mexicano. Nuestros funcionarios y el ejército podrán moverse entre la capital y las provincias a una velocidad increíble. También facilitará el traslado de pioneros y comerciantes, y en caso de guerra, permitirá el rápido movimiento de tropas y suministros. Al hablar de la expansión, la integración regional y las ventajas en tiempos de guerra, incluso Agustín I mostró un interés evidente. Entonces, si comenzamos la construcción, ¿dónde conectaríamos primero? Las truchas. Respondí. ¿Las truchas? No, Veracruz. Nuestro imperio mexicano construirá un ferrocarril de una extensión considerable. Para hacerlo lo más económico posible, debemos reducir al máximo los costos logísticos. Las truchas alberga la mina de hierro y la siderúrgica más grandes del imperio. Comenzar allí nos permitirá reducir significativamente el costo total de la obra. No tenía intención alguna de utilizar hierro importado. El plan era utilizar el hierro extraído en las truchas, donde se encuentran los mayores yacimientos de mineral de hierro y la única gran fundición de acero del imperio. Construir el ferrocarril llevando todo ese hierro en carruajes hasta la Ciudad de México para luego empezar la obra. Eso duplicaría el costo de la construcción de inmediato. Me parece una buena idea construir el ferrocarril. ¿Qué opinas, ministro de Finanzas? Creo que a largo plazo, el ferrocarril será absolutamente necesario. Además, tenemos margen en el presupuesto. Sin embargo, después de la guerra con España, habíamos logrado pagar de golpe alrededor de una cuarta parte de la deuda nacional. Además, habíamos confiscado enormes plantaciones en Cuba. El ministro mencionó que había espacio en el presupuesto, pero dejó su frase inconclusa. Agustín I lo entendió al instante. Ah, los diputados se opondrán, ¿no es así? El ministro de Finanzas, al igual que la mayoría de los ministros de los diferentes departamentos del gobierno, era más bien conservador. Aunque el primer ministro recomendaba a los candidatos para los puestos ante el emperador, este no permitía que la facción de los republicanos ocuparan esos cargos. Lo mejor que podían hacer el primer ministro y los diputados republicanos era proponer a los conservadores más moderados. Sí, Su Majestad. Es probable que se opongan a que se ejecute un presupuesto de millones de pesos sin la aprobación del Congreso. Además, está el problema de la propiedad de las tierras por donde pasará el ferrocarril. Es probable que encontremos resistencia por parte de algunos terratenientes. Pues entonces comencemos. Emitiré una orden ejecutiva para agilizar el proyecto del ferrocarril. Posteriormente, mi padre me dirigió una mirada seria. Encárgate de resolver las consecuencias, Jerónimo, confío en ti. Una decisión audaz, impuesta a pesar de todas las objeciones. Algo que solo es posible en una monarquía de fuerte poder o en una dictadura. Sí, gracias, Su Majestad. He logrado hacer que este gran proyecto pase con una maniobra rápida, pero pagaré el precio por ello. La primera autorización para construir un ferrocarril en el Imperio Mexicano había sido concedida. Un proyecto de infraestructura valorado en millones de pesos. Este era el inicio de muchos futuros proyectos de infraestructura. Ya tarde en la noche, regresé a mi despacho y comencé a trazar los planos. El futuro del desarrollo territorial del Imperio Mexicano estaba en mis manos. Era consciente que el desafío sería monumental, pero estaba seguro que tendría éxito en superarlo. Por otra parte, ya tenía una idea de un plan bastante factible para convencer a los terratenientes y a los republicanos,
para que aceptaran el proyecto del ferrocarril en el Imperio Mexicano. Capítulo 29, Ferrocarril Parte 2. Mayo de 1829. El emperador ha emitido otra orden ejecutiva. El presidente Rafael Mangino rompió el silencio con un tono bastante grave. Como de costumbre, los diputados republicanos reunidos comenzaron a criticar la monarquía. ¿Cuántas veces ha sido solo este año? Y esta vez es un asunto importante. Así es. ¿Qué tiene de especial ese ferrocarril como para gastar tanto dinero? Alguien se quejó sin siquiera saber que era un ferrocarril. Rafael, que tenía más conocimiento sobre asuntos extranjeros, explicó. Por lo que he oído, es un medio de transporte. Se creó en Inglaterra hace unos años y recientemente se ha empezado a usar en Estados Unidos. ¿Qué tipo de transporte es como para justificar una inversión de millones de pesos? El presidente Rafael trató de explicar lo que sabía sobre el ferrocarril. Me parece que el príncipe ha estado gastando a manos llenas desde que ganamos dinero con la guerra. Nosotros, los republicanos, deberíamos supervisar esos excesos. Exactamente. ¿No es esa la función del Parlamento, controlar al gobierno? El concepto del republicanismo estaba lentamente ganando terreno, pero la gente no tenía ningún deseo de derrocar el próspero imperio mexicano. Sobre todo, porque el derecho al voto estaba limitado a los criollos, los mestizos con riqueza y los pocos nobles indígenas que habían obtenido reconocimiento. Los que ya tenían poder no querían ningún cambio. Eso se reflejaba en el número de escaños. Los republicanos, que tenían 111 escaños, ahora habían caído a 103, mientras que los conservadores habían aumentado de 90 a 98. Hicimos elecciones y nuestros escaños republicanos han disminuido en el Congreso. No podemos sentarnos y ver cómo el poder del emperador se fortalece. Tenemos que tomar acción. El presidente Rafael insistió con vehemencia. Los demás diputados, aún impactados por los resultados de las elecciones, lo apoyaron. Si ese ferrocarril se extiende por todo el país, el control central se volverá mucho más fuerte. Eso no puede ser. Los federalistas reaccionaron de inmediato al escuchar sobre el fortalecimiento del control central. No podemos hacer nada con el tramo ferroviario ya aprobado, pero debemos frenar cualquier expansión futura. ¿Qué tal si exigimos que el gobierno demuestre el costo-beneficio antes de gastar más dinero en el ferrocarril? Es una buena idea. Si el emperador ignora una demanda legítima, eso también podría ser un buen motivo para oponernos. ¿Y qué tal esto? Proponemos una ley que exija demostrar la viabilidad económica antes de abrir nuevos tramos de ferrocarril. Buena idea. Los diputados republicanos, por primera vez en mucho tiempo, se emocionaron ante la idea de asestar un golpe efectivo al emperador y a los conservadores. Aunque no lo admitieran abiertamente, muchos de los republicanos estaban resentidos y frustrados consigo mismos, porque ellos no habían tenido la capacidad de estar a la altura de las grandes proezas que había logrado la familia imperial. Incluso muchos de ellos eran conscientes que su actuar era mezquino, pero como oposición tenían que mantener su influencia por el bien de estabilizar el equilibrio del poder en el país. También necesitamos una ley que impida que el ferrocarril sea monopolizado. El presidente Rafael hizo su aporte. Como siempre, excelente idea, señor presidente. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en la sala de los diputados republicanos era animado. Septiembre de 1829. Me encontraba en la empresa siderúrgica de Las Truchas, trabajando en los últimos detalles sobre el proyecto del ferrocarril. El ferrocarril, como su nombre sugiere, requiere enormes cantidades de hierro. Antes de empezar a construir la red ferroviaria, debíamos mejorar nuestras capacidades de producción de acero. Sería ideal usar acero para la construcción del ferrocarril, pero en esta época el acero es demasiado caro. Es impensable. Los altos costos de las máquinas de estriado, que utilizan grandes cantidades de acero, lo demostraban. ¿Tendremos que usar hierro forjado? Emilio respondió con cautela. Sí, Su Alteza. Dado el nivel tecnológico actual, lo mejor es utilizar hierro forjado para las vías. Aunque en el futuro la tecnología avance y podamos considerar otras opciones, por ahora el hierro forjado parece ser la única alternativa viable, y más económica que se ajusta al presupuesto que tenemos asignado. De acuerdo, procedamos con el hierro forjado.
James, ¿cómo van los avances con el método de alto horno? Si logramos implementarlo con éxito, podría transformar por completo el futuro de nuestra industria siderúrgica. James Nielsen, traído desde Inglaterra, había estado aplicando su método de hot blast, alto horno, y otras técnicas de la industria siderúrgica inglesa en nuestra fundición. Sí, Su Alteza. Ya hemos completado con éxito las pruebas iniciales y estamos en pleno proceso de preparación para aplicarlo a gran escala. James respondió con una confianza palpable, y yo sonreí satisfecho. Eso es excelente. ¿Qué impacto tendrá en los costos de producción? Emilio, el director, intervino para responder. Su Alteza, permítame informarle sobre ello. Gracias al método de alto horno, hemos logrado reducir de manera notable el consumo de coque en nuestros hornos, especialmente en los más pequeños, donde el consumo ha disminuido hasta un 60%. Además, hemos conseguido utilizar carbón de baja calidad, lo que genera aún más ahorros. Con esa reducción del 60% en el consumo de coque y la posibilidad de utilizar carbón de baja calidad, parece que las empresas que no adopten este método quedarán fuera del mercado. Reducir el consumo de combustible en más del 70% no era una exageración, especialmente si se consideraba que el coque podía reemplazarse con carbón de baja calidad. James añadió. Además, Su Alteza, la eficiencia de los hornos ha mejorado enormemente, lo que también está contribuyendo a un notable aumento de la producción. Estaba claro que a Inglaterra le tomaría tiempo aplicar completamente este método, pero nosotros ya estábamos listos para implementarlo a gran escala. En términos de eficiencia de producción, ya hemos superado a Inglaterra. Aunque nuestro tamaño aún no sea comparable. Excelente. ¿Cómo va el proceso de refinar el arrabio en hierro forjado? Ese será un paso crucial para nosotros. No podíamos utilizar el arrabio, que es frágil, en la construcción del ferrocarril. Ese es el problema. Para refinar el arrabio usamos el proceso de pudelado, que es muy laborioso y aumenta considerablemente los costos de producción. Emilio respondió con una expresión preocupada. Aunque estábamos aplicando un método eficiente para producir arrabio, el proceso para refinarlo en hierro forjado seguía siendo ineficiente. Aún no podemos implementar el proceso Bessemer, pero llegará el momento. Pronto volveré a contactar con Henry Bessemer para implementar su innovadora técnica. Por ahora no tenemos otra opción, así que debemos aprovechar al máximo el método actual. Haz todo lo posible por implementar el proceso de alto horno a gran escala. Alenté tanto a Emilio como a James. Por cierto, si el proceso es tan laborioso, necesitarás una gran cantidad de mano de obra. ¿Cómo va esa parte? Afortunadamente, estamos gestionando bien el suministro de trabajadores, Su Alteza. Mientras tanto, en una de las muchas haciendas que se encontraban en el vasto imperio mexicano, se estaba desarrollando un espectáculo que se estaba haciendo más frecuente en muchas haciendas y campos de cultivo. ¡Sas! 8 tallos de maíz fueron cortados al instante. Los campesinos observaban atónitos la escena. Miren esto. ¿Todavía creen que hacen falta? Como pueden ver, ya no los necesitamos. El mayordomo, de pie junto a la máquina, hablaba con arrogancia, exhibiendo su poder. El joven lo miraba con ojos llenos de ira. Maldito bastardo. Durante la fiebre de California, había suplicado a los campesinos que no se marcharan, usando cualquier excusa, pero ahora que había visto el poder de la máquina que el terrateniente había comprado, su actitud había cambiado por completo. Cuando queríamos irnos a California, decías que no nos podíamos ir y soltabas un montón de tonterías. ¿Y ahora nos echas por esa máquina? ¿Y qué se supone que haga? Como ya dije, ya no los necesitamos. ¿O esperan que les dé dinero gratis? La cosecha no es todo el trabajo que hay en una granja. Si echas a todos, ¿qué harás el próximo año? El mayordomo había notificado a 3 de los 5 campesinos que debían irse. Los que se queden pueden hacer todo el trabajo si se esfuerzan, o puedo contratar a alguien temporalmente. No te preocupes por eso. Vayan a California o hagan lo que quieran. Maldito bastardo. El joven, incapaz de contener su furia y lágrimas ante la cara desvergonzada del mayordomo, se lanzó hacia él,
pero se detuvo cuando uno de los hombres corpulentos que estaba junto al mayordomo apuntó un mosquete hacia él. Clic. He oído que hay muchos sujetos arrogantes como tú últimamente, que no pueden aceptar la realidad. Así que le pedí al patrón que contratara un guardia de seguridad especialmente para casos como este. Si no quieres salir herido, no hagas estupideces. El mayordomo se escondió detrás del guardia y se burló del joven. ¿De verdad, señor? Después de más de 20 años de conocernos, ¿me va a tratar así? Cuando era niño, incluso trabajamos juntos en esta granja. Al no ver otra salida, el joven intentó apelar a la compasión. Era cierto. El mayordomo, que ahora dirigía la granja, había sido un simple campesino como ellos cuando era más joven. Algunos de sus amigos seguían siendo los mismos, y el joven frente a él era hijo de uno de ellos. Sin embargo, su situación había cambiado. O quizá no había cambiado tanto. No tengo otra opción. Es una decisión del patrón. Si me niego, simplemente me reemplazarán con otro administrador. Ya han comprado todas estas máquinas. ¿Crees que el patrón va a desistir ahora? El mayordomo, con un tono cansado, dejó entrever que su corazón se estaba ablandando. Si nos echan sin más, ¿cómo vamos a sobrevivir? Al menos podrían dejarnos quedar un poco más de tiempo. Yo me iré, pero por favor, dejen que los mayores se queden, algunos de ellos están enfermos. Lo siento, pero ya no hay margen. Logré convencer al patrón de que dejara a 2 de ustedes cuando quería dejar solo a uno. No puede ser. Thump. El joven cayó de rodillas, invadido por la desesperación. Ve a la ciudad. Ahora dicen que no encuentran suficientes trabajadores. El mayordomo dejó esas palabras como despedida y se marchó. El joven, con la mirada perdida, observó la máquina. Es increíblemente rápida. En tan poco tiempo ha cosechado todo eso. La discusión con el mayordomo no había durado más de 30 minutos, pero la máquina ya había cosechado una enorme cantidad de maíz. El operador de la máquina, incómodo, miraba de reojo hacia el joven, pero eso no cambiaba la realidad. El joven, agotado, contempló la granja por un momento. Dice la maquinaria precisa. ¿Qué? Un hombre mayor, que sabía leer, señaló el nombre en la máquina. Eso es lo que dice en la máquina. Debe de ser el nombre de la empresa que la fabricó. La maquinaria precisa. Malditos. Haciendo cosas innecesarias. Así es. En fin, será mejor que nos levantemos. Aún nos queda un largo camino. Al final, el joven no tuvo más opción que marcharse. Algunos de los que fueron expulsados sugirieron ir a California. ¿California? Eso está muy lejos. Además, he oído que ya no es fácil encontrar oro, demasiada gente ha ido. Bueno, yo quiero intentarlo. Dicen que, aunque no encuentres oro, te darán tierra si te quedas allí. ¿Solo son rumores? El hombre que había sugerido la idea intentó persuadir al joven una vez más antes de partir hacia California. Alrededor del 30% de los expulsados lo siguieron. Los demás se dirigieron a la Ciudad de México. Como no tenían dinero para un carruaje, caminaron hasta la ciudad. Curiosamente, el joven, que había estado alimentando su odio no hacia el terrateniente o el mayordomo, sino hacia la compañía La Maquinaria Precisa, finalmente llegó a la ciudad. Con el corazón lleno de incertidumbre, entró a la ciudad, donde alguien le habló al pasar. Oye, joven, ¿acabas de llegar? ¿Qué te parece trabajar para nuestra empresa? El salario es de nada menos que 1.2 pesos al día. El joven se animó de inmediato al escuchar esas palabras. ¿Qué? ¿1.2 pesos al día? ¿Es en serio? Así es. Mira el contrato, está todo escrito. Además, ofrecemos alojamiento. El joven no sabía leer, pero uno de los ancianos que había viajado con él desde la granja verificó el documento. Es cierto, las condiciones son reales. Por supuesto. Parece que solo llevas un poco de comida encima, y si no quieres terminar durmiendo en la calle, será mejor que consigas un trabajo pronto. Lo haré. Por favor, déjeme trabajar.
5 minutos después de conocerlo, el joven firmó el contrato. Perfecto. A partir de ahora, eres empleado de LAC Maquinaria Precisa. ¿Qué? Hay una diligencia lista que te llevará al alojamiento cerca de la fábrica. Sube rápido. Vaya. Se había convertido en empleado de la empresa que tanto detestaba. Bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos, supongo. Era el otoño de 1829, una escena común en el Imperio Mexicano. Capítulo 30, Ferrocarril Parte 3. California, mayo de 1829. Jack y Anna eran una joven pareja irlandesa. Crecieron como amigos de la infancia, y con el paso de los años, sin darse cuenta, se enamoraron. Al final desearon compartir sus vidas juntos, pero no fue fácil debido a la pobreza. Después de varias décadas de explotación a manos de Inglaterra, la situación actual de Irlanda no era muy favorable, incluso se podría decir que era precaria. Ambos jóvenes huyeron de la extrema pobreza de su tierra natal para emigrar a Londres, en busca de oportunidades y de un futuro mejor. Pero una vez que llegaron, allí solo los esperaba una jornada laboral de 14 horas diarias con un salario que apenas les permitía comer lo suficiente para sobrevivir. Además sufrían de discriminación, por el simple hecho de ser irlandeses. Sin embargo, un día les llegaron extraños rumores, que parecían bastante buenos, como para ser verdad. Estos rumores trataban acerca de un país que se encontraba al otro lado del océano, el cual brindaba a los inmigrantes católicos grandes beneficios y recompensas, a cambio de poblar y trabajar las tierras. Este país era el Imperio Mexicano, el cual tenía pocos años que se había independizado de España. Muchos estaban escépticos y desconfiaban sobre la veracidad de estos beneficios y promesas que otorgaba este país. Pero, para alguien que no tenía nada a su nombre, y vivía al día con una sola comida para no morir de hambre. Esto era un rayo de esperanza, y una gran oportunidad para sacar adelante a sus familias, para brindarles un futuro mejor, en donde ya no vuelvan a pasar hambre, y cuando un ser querido enferme, ya no se sientan impotentes por no poder hacer nada. Solo quedaba dar un salto de fe. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Ana un poco preocupada. Ya llevaban semanas viajando en una estrecha diligencia. El cochero, con quien ya habían entablado cierta amistad, les dijo que llegarían en unas pocas horas. No hacía falta decir más. La esperanza que les había dado el discurso del príncipe se estaba desvaneciendo poco a poco, y en su lugar, la ansiedad iba ocupando su sitio. Jack apretó con fuerza la mano de Ana. Hicimos la elección correcta. Junto con otras 30 familias de inmigrantes, fueron asignados a un asentamiento llamado Los Naranjos, un lugar completamente vacío. En la historia original, este sitio se convertiría en la ciudad de Anaheim, que estaba ubicado en el condado de Orange. Estaba junto a la ciudad de Los Ángeles, que ya tenía una población de 2,000 personas. Los Naranjos significa los árboles de naranja, un nombre que el príncipe eligió anticipando que Anaheim y sus alrededores serían famosos por sus plantaciones de naranjos. Más tarde, les insinuaría que establecieran huertos de naranjas. «Hemos llegado», gritó el cochero. «¿Es aquí?» «No hay nada». La gente murmuraba. Ya les habían advertido, pero ahora, frente a sus ojos, el lugar era realmente un terreno desolado. El cochero les ayudó a descargar sus pertenencias y se marchó de inmediato. Otras familias iban llegando en intervalos de unos minutos, pero todos estaban en la misma situación. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿No deberíamos construir primero una iglesia? Buena idea, pero ¿cómo? Clip clop, clap clap. Mientras los inmigrantes se sentían cada vez más abrumados, 3 hombres a caballo llegaron al lugar. ¿Quiénes son ustedes? El sentimiento de desconfianza se desvaneció rápidamente cuando los hombres desmontaron y comenzaron a hablar. Saludos. Somos arquitectos de la constructora Ortega. Por favor, presten atención un momento. ¿Les resulta abrumador enfrentarse a este terreno vacío? No se preocupen. Nosotros ayudamos al mismísimo príncipe Jerónimo a construir el primer pueblo de California, Sacramento. Los 3 hombres hablaron por turnos. Si siguen nuestras instrucciones, podrán construir su pueblo con el menor número de errores posible.
Aunque la mayoría de los inmigrantes no hablaba español, algunos que lo entendían se encargaron de traducir para los demás en su propio idioma. Tú encárgate de recoger madera. Yo empezaré a medir el terreno. Entendido. Uno de los hombres desenrolló un plano de una ciudad pionera estándar que el propio príncipe había dibujado. Aunque no estaba diseñado específicamente para los naranjos, sería su guía inicial. La versión del plano era una mejora del que se había utilizado para construir Sacramento. Si aplicamos bien este plano, podremos expandir la ciudad de manera eficiente. Veo un río allá. Podemos usarlo como eje central. Sí, el terreno es bastante bueno. Todo debería ir bien esta vez también. Los tres hombres, que se habían presentado como arquitectos, discutieron entre ellos y comenzaron a escribir notas en un papel. El hombre encargado de la recolección de madera se dirigió a los inmigrantes. Bien, ellos se encargarán de sus tareas. Nosotros comenzaremos por la recolección de madera. Hasta que se construyan todas las casas, todos deberán trabajar sin excepciones. Por algo solo trajeron a personas saludables. El trabajo comenzó de forma repentina. Aunque era duro, la idea de estar construyendo su propia casa y su propio pueblo lo hacía soportable. 8 semanas después, la primera construcción de los naranjos, la iglesia, fue completada. Clip clop, clep clop. Justo a tiempo, llegaron las diligencias. Al igual que las que habían traído a los inmigrantes, estas también llevaban el nombre de Ríos Express. Construyamos aquí la sucursal de Ríos Express en Los Naranjos. De todas formas, estas tierras también pertenecen a Su Alteza el Príncipe. Sí, señor. Los transportistas entregaron alimentos, explicando que el gobierno había encargado la entrega, y luego comenzaron a construir. Vaya, hace tiempo que no nos veíamos. Todos eran arquitectos de Ortega Construcción, contratados para establecer la nueva sucursal de Ríos Express. También llegó un guardia permanente. Aunque su tarea principal era proteger la sucursal y el almacén de Ríos Express, temporalmente se encargaría de la seguridad del pueblo. El asentamiento comenzó a tomar forma rápidamente. Octubre de 1829. Joseph Lack, cuya capacidad había cuestionado al principio, resultó ser un auténtico profesional. Esbozaba los planos de la locomotora de memoria, y hasta yo, que no estaba especializado en el tema, podía ver que tenía sentido. La clave está en esta parte del generador de vapor. ¿Cómo lo supo? Esa es precisamente la parte central de la Rocket, nuestra locomotora anterior. El plano es tan detallado que, si lo seguimos al pie de la letra, podremos construirla sin problemas. ¿Cuánto tiempo tomará? Primero debemos fabricar las herramientas y las máquinas necesarias para ensamblar la locomotora, así que nos llevará un tiempo. Aunque es difícil decirlo con exactitud, cálculo que nos llevará aproximadamente unos 6 meses. 6 meses. Está bien si toma un poco más de tiempo, pero asegúrate de diseñar la fábrica para producir en masa los componentes. Yo también estaré involucrado en esa parte. En esa época, era común fabricar y ensamblar las piezas de las máquinas más complejas a mano. Aunque hacer eso aceleraría la producción de la primera locomotora, me parecía demasiado ineficiente. No teníamos que competir por ser los primeros, la prioridad era la eficiencia. Después de todo, el primer ferrocarril del mundo ya estaba en Inglaterra, y el segundo había sido inaugurado en mayo de este año en Estados Unidos. Incluso si intentáramos batir un récord, lo mejor que podríamos lograr sería ser los terceros. Lo que realmente importa es la implementación de la red ferroviaria a nivel nacional. Además, una vez que podamos producir en masa los motores de vapor, habrá muchas más aplicaciones para ellos. ¿Producción en masa? Pero eso implicaría un gran costo. ¿Y está seguro de que habrá tanta demanda de locomotoras? Joseph expresó su preocupación cuando ordené la producción en masa desde el principio. Habrá más que suficiente demanda. Además, invertiré generosamente, así que no te preocupes por los costos y el financiamiento. Y los motores de vapor no solo se usarán para locomotoras, así que asegúrate de construir una fábrica dedicada exclusivamente a ellos. Entendido, haré todo lo posible, Su Alteza. Si yo invierto una gran cantidad de capital, es una buena noticia para Joseph Locke, quien posee acciones de la empresa.
De cualquier manera, la demanda de locomotoras será abrumadora. Estamos hablando de locomotoras que se usarán en un territorio vasto, 50 veces más grande que Corea del Sur. Además, si quiero asegurar una ventaja competitiva en los precios para futuras exportaciones, necesito hacer una inversión audaz. Soy el único en este mundo que tiene una visión clara del futuro y del gran potencial de los ferrocarriles. Debo aprovechar esto. No habrá muchas oportunidades de exportar locomotoras completas, probablemente solo exportemos algunas piezas clave. Por lo tanto, esos componentes deben ser lo más económicos posible. Es necesario adaptar el diseño para que sea más adecuado para la producción en masa. Comencé a discutir y a ajustar los planos con Joseph. Un par de días después, recibí una noticia un poco preocupante. Su Alteza tiene un visitante, dijo Diego. ¿Un visitante? ¿Aquí? Estaba trabajando alternando entre Estrada Aceros y la maquinaria de precisión en las truchas. No era común que Diego se refiriera a alguien como visitante, especialmente cuando se trataba de personas con las que trabajaba cercanamente y veía casi a diario. De haber sido así, simplemente habría dicho quién había llegado. Sí. Es el diputado Roberto Cortés Mendoza. Cortés Mendoza, el mismo apellido que el del general Fernando. En muchos países y culturas, por lo general solo importaba el apellido del padre, y el apellido de la madre se perdía después del matrimonio. Sin embargo, en la cultura hispana, era común tener dos apellidos, generalmente el primero del padre y el segundo de la madre. Esto más que nada, era una tradición que provenía de la antigua nobleza española. Tenía como propósito el poder rastrear el linaje de la madre, ya que en algunas ocasiones, el apellido de la madre contaba con igual o más influencia que el apellido del padre. Hazlo pasar. Era un hombre joven, de poco menos de 30 años. Un placer conocerlo, Su Alteza. Soy Roberto Cortés Mendoza. Aunque no soy muy digno, tengo el honor de servir como diputado gracias a la gracia de Su Majestad. Eso indicaba que era un diputado conservador. Es un gusto conocerlo. ¿Es usted pariente del general Fernando? El apellido coincidía y el parecido físico era evidente. Sin duda, eran de la misma familia. Es mi hermano mayor. Tenemos una diferencia de edad considerable. Ya veo, lo sospechaba. Me pareció que se parecía mucho a él. Como diputado, vive en la Ciudad de México. ¿Puedo preguntar qué lo trae a viajar esta larga distancia hasta aquí? Estaba en un momento muy ocupado, así que fui directo al punto. Recientemente, ha habido movimientos inquietantes en el Congreso, y pensé que Su Alteza debería estar al tanto, así que vine a informarlo personalmente. ¿Viajó todo este camino solo para informarme sobre esto? Le agradezco mucho. ¿A qué tipo de movimientos se refiere? Los diputados republicanos están presentando proyectos de ley para intentar frenar el proyecto del ferrocarril que Su Alteza está impulsando. Era algo que ya esperaba. Seguro que pensaban que finalmente tenían una oportunidad para detenerme. Ya esperaba que los republicanos hicieran algo así. Tengo un plan preparado, así que no se preocupe demasiado. Pero, ¿es eso todo? Siento que debe haber otra razón para que haya venido personalmente hasta aquí. Venir tan lejos solo para dar esa información no parecía justificable. Para algo de ese calibre, bastaría con enviar una carta a través de Ríos Express. Posteriormente, el diputado Roberto guardó silencio un momento antes de hablar con un tono más grave. La verdadera razón por la que estoy aquí es por los conservadores. ¿Los conservadores? Así que no solo los republicanos, también hay algo sucediendo entre los conservadores. Sí, así es. Recientemente, entre los conservadores también ha habido ciertos rumores y descontentos. ¿Qué tipo de rumores y descontentos? Bueno, eso es un poco complicado. Con una expresión algo incómoda, trató de explicarlo, pero en resumen, esto era lo que quería decir. ¿Están molestos porque los campesinos que ellos mismos expulsaron han encontrado una manera de sobrevivir? ¿Eso les parece mal? ¿Por qué carajos les parece indignante que un campesino, que no tenía nada, trabaje en un trabajo honesto? Pregunté un poco desconcertado. Yo no lo veo de esa manera.
El diputado Roberto dio un suspiro en resignación por lo absurdo de la situación. Los terratenientes esperaban que los campesinos que habían echado no tuvieran más opción, que volvieran arrastrándose como perros, rogando de rodillas, desesperados, y dispuestos a trabajar a cambio de apenas suficiente comida para sobrevivir. Pero yo había creado un montón de empleos, y eso les impedía que su plan funcionara. Y por eso estaban molestos. Esos malditos bastardos. ¿Qué demonios les pasa? Pensaban que, una vez expulsados los campesinos, no me importaría utilizar esa mano de obra para desarrollar la industrialización del Imperio Mexicano. Lógicamente, no tendría por qué ser un problema. Pero la mentalidad de los nobles, terratenientes, de esta época era más irracional de lo que podía imaginar. Estos sujetos, solo eran una bola de idiotas narcisistas, que no querían empleados, lo que ellos deseaban, era tener esclavos. Además, hay algunos que están descontentos con el proyecto del ferrocarril que Su Alteza está impulsando. Añadió el diputado Roberto. ¿Incluso con el ferrocarril? Parece que aquí hay algo más. El hecho de que algunos se atrevieran a oponerse a un proyecto apoyado por el príncipe indicaba que había una causa más profunda detrás de todo esto. Pronto lo descubrí. Me di una palmada en el rostro en contemplación. Ya piensan que los conservadores dominarán en las próximas elecciones, ¿verdad? Por eso están empezando a considerar otras ideas. En las elecciones de hace 2 años, en 1828, la diferencia entre el número de escaños de los republicanos y los conservadores se había reducido considerablemente. A pesar de que eso ocurrió antes de nuestra victoria en la guerra, ahora estaban seguros de que dominarían las próximas elecciones. Sí, es exactamente eso, Su Alteza. Cada vez hay más en el Partido Conservador que temen el creciente poder de la corona, especialmente después de la última guerra. Después de la independencia, en el periodo de vacío de poder, los republicanos tenían una gran ventaja. La idea de repartir el poder monopolizado por los españoles resonaba entre la gente. Así, quienes realmente creían en esos principios y quienes solo querían asegurarse un puesto en el nuevo Estado independiente se reunieron en el Partido Republicano, formando una fuerza considerable. Por otro lado, también había quienes rechazaban esas ideas, aquellos que preferían mantener el orden social existente. Esos eran los que apoyaban la sustitución de la monarquía española por la familia Iturbide, los héroes de la independencia. Eran, en esencia, reaccionarios. Con el gobierno de los Iturbide estabilizándose, la situación ha cambiado. El poder explosivo de los republicanos, que parecía destinado a transformar todo el país después de la independencia, estaba disminuyendo. Eso es bueno. Pero ahora soy yo, un miembro de la familia real, quien está promoviendo cambios sociales. He buscado cambios sociales, pero siempre con moderación, evitando radicalismos. Aún así, esta reacción se debía a una combinación de su naturaleza reaccionaria y el deseo de mantener el poder. Creen que están a punto de aplastar a los republicanos y consolidar un dominio conservador. Y claro, el poder creciente de la monarquía ahora les parece una amenaza. La división en el Partido Conservador, ese es el verdadero motivo de tu visita. Sí, Su Alteza. Estoy aquí para pedir formalmente su aprobación para lo que llamamos la facción imperial. El diputado Roberto, con una expresión solemne, se arrodilló sobre una rodilla, como un caballero jurando lealtad. Su Alteza, aceptad mi lealtad. Vaya, ha venido decidido. La situación inesperada me hizo reflexionar por un momento. Si se refería a una facción imperial, en teoría debería dirigirse al emperador, no a mí. Pero había una razón para que viniera a mí. Está pensando a largo plazo. Su hermano mayor, el general Fernando, ya era considerado el brazo derecho de Agustín I. En este punto, un juramento de lealtad al emperador no tendría mucho valor. Además, Roberto era joven, más cercano a mí en edad que a Agustín I. Este juramento estaba claramente calculado. No hay razón para no aceptarlo. Coloqué mi mano sobre su hombro. Está bien. Confiaré en ti. Lo levanté lentamente y le agradezco sinceramente, dedicaré toda mi fuerza y lealtad a su causa. Con una expresión emocionada, Roberto hizo su juramento de lealtad. Para él,
Esto había sido una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. Aunque el Partido Conservador aún no se había fracturado por completo, las fisuras ya habían comenzado a aparecer. Pronto, se configuraría un escenario con tres fuerzas enfrentadas: los imperialistas, los terratenientes y los republicanos. Parece que tendré que preparar una estrategia aún más audaz de lo que había planeado. La estrategia ya estaba lista, pero solo necesitaba ajustar los objetivos. Debía aumentar la escala. El éxito de mi plan era de vital importancia para acelerar el crecimiento y progreso del Imperio mexicano. Estaba dispuesto a dar todo de mí para sacar adelante este país. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.